Derecho y hicimos un proyecto sobre la perspectiva de la población de Chuy respecto de la supuesta aprobación de la hoja de diputaría. Al final no se aprobó, pero Claro. pongo los escenarios y en caso. Entonces que hicimos este proyecto antes de las Claro, elecciones. empezamos a principios de agosto. Claro. Los objetivos del proyecto era más que nada fuera del aula e intentar trabajar con los conceptos aprendidos dentro de la clase y poder aplicarlos. Y también proyectar una visión del futuro, específicamente de 10 años a partir de ahora, sobre la hipótesis de la aprobación de la reforma constitucional. ¿En qué consiste básicamente la reforma constitucional? Bueno, consiste, acá dice una de las partes que tomamos como importante, porque serán penalmente responsables las personas mayores de 16 años y menores de 18 años de edad. O sea, a los menores de 18 años hasta 16 se los penará igual que a los mayores de 18. Que eso estaba especificado en la reforma, que era para delitos graves y gravísimos, como homicidio, violación, rapiña y copamiento, entre otros. Una vez cumplidos los 18 años de edad, permanecerán los antecedentes penales del delincuente. Que hasta ahora lo que veníamos viendo es que un menor de 16 a 17 años, por ejemplo, cometió un delito y iba eliminado, ¿no? Era lo que conocíamos, a pesar de que nuestra especialización no es la especialización del INAU. Pero los antecedentes penales no permanecían. Ahora, si se aprobaba esta reforma, sí permanecería. Se le aplicarán penas privativas de libertad, que deberán cumplir los requerimientos de reclusión que no alberguen a procesados o penados mayores de 18 años de edad. Que eso era un gran error que la gente cometía. Cuando se hablaba del proyecto de reforma constitucional, se creía que iban a ir a cárceles junto con los mayores y o sea, el proyecto está especificado que no. Que iban a hacer establecimientos de reclusión, que no alberguen a procesados mayores de 18 años. Y en los que se iba a buscar que el detenido, por así decirlo, trabajara y estudiara dentro de eso. Sí, yo lo escuché a eso de un candidato, digamos, ¿no? Justamente eran como varias medidas y una era esta, pero que encerraba precisamente cosas como esa, o sea, como unos centros nuevos, que no eran cárceles tradicionales, o las que ya tenemos. En cuanto a la metodología aplicada, la prospección, existe la prospección clásica, donde en base a ciertos elementos se hace una proyección de futuro, proyección clásica, donde se establecen algunos escenarios futuros, como por ejemplo un escenario de tendencia que ocurrirá en un marco de 10 años, 20 años se establece, ¿no? Se podría establecer un escenario de tendencia, un escenario ideal, por ejemplo. Y en el caso de la prospección se establece una multiplicidad de eventos futuros, de escenarios futuros, y a cada uno se le atribuye una probabilidad. Esto lo que significa es un cambio de paradigma, o sea, porque en la vida realmente, las cosas no ocurren de determinada forma en el futuro, sino que el futuro se puede proyectar de diversas formas y cada escenario futuro tiene una probabilidad, que nosotros a través de cálculo de probabilidad determinamos cada escenario en base a los eventos propuestos, justamente qué probabilidad tendría de ocurrir. Bueno, y el método que utilizamos fue la probabilidad subjetiva, que es reciente y no ha sido totalmente aceptada por todos los matemáticos, que consiste en la opinión de la gente. Bueno, ahora dice, esta metodología se basa en la probabilidad de tipo subjetiva, en donde el grado de certeza atribuida por un sujeto es válido como valor de probabilidad. Entre los valores atribuidos se analiza el grado de convergencia mediante el cálculo estadístico. O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar, fuimos primero a encuestar a la gente. O sea, armamos una serie de eventos y las personas ponían, en un caso, de 0% al 100% de opinión
y desde del 1 al 9. Estas opiniones las usamos como valores para crear las estadísticas y luego, al registrarlas en el programa, se fijó si había convergencia o no entre ellas, que al principio no había, y tuvimos que hacer otros tipos de valores y volver a hacer algunas cosas, pero está. Y bueno, y después está el método EFI, que lo explica el profesor. El método EFI, haciendo un poco de historia, fue aplicado en Estados Unidos en los años 50 para tratar de prospectar escenarios en base a una supuesta, en base a la hipótesis de una invasión nuclear, ¿no? De un bombardeo nuclear. Entonces se reunió un grupo de gente entendida en distintas áreas, en la medicina, gente de las tres armas, ¿no? Del naval, o sea, de la marina, de la aviación, del ejército. Y en base a eso se intentaron justamente prospectar escenarios futuros, porque la cuestión, esta metodología sirve para analizar estrategias futuras, ¿no? En base a probabilidades de escenarios y de eventos que pueden ocurrir en el futuro, analizar estrategias. La matriz de impactos cruzados trabaja con probabilidad condicional y complementa, enriquece el trabajo del método EFI, lo complementa porque relaciona la probabilidad de los eventos entre sí, cómo incide un evento, al ocurrir un evento, qué probabilidad, cómo incide en la probabilidad de ocurrencia de otro evento. Y este programa que usamos, de nombre Puma, fue creado por la empresa brasileña Brainstorm, es el nombre de la empresa, y es de decisión estratégica, y opera en base a probabilidad de tipo compuesta bayesiana. Este proyecto se lo aplicamos a abogados, policías, adolescentes, comerciantes, adultos y profesores. En realidad teníamos una lista más amplia de posibles participantes a los cuales que podríamos llevar para que crearan los eventos y le atribuyeran ciertos valores, solo que los que conseguimos fueron estos. La presentación está dividida en dos estudios, a favor y en contra, y lo único que se le exigía al participante, al que se le iba a llevar las dos etapas, era especificar si estaba a favor o en contra de la reforma constitucional. Cabe aclarar que el proyecto parte de una base de que sí se aprueba el proyecto de reforma, no era si no se aprueba o si se aprueba, era si se aprueba en un marco de 10 años que podría llegar a ocurrir. Yo quiero agregar algo. Nosotros no discutimos si la ley sí o la ley no, no hicimos un juicio de valor en ese sentido. Nosotros dijimos, una hipótesis, si se aprueba la ley, ¿qué cosas positivas, qué cosas negativas ocurrirían en el plazo de 10 años? Y que, tratado de esta forma, ¿cómo estratégicamente se podría trabajar eso? ¿Cómo podría servir para una estrategia? También cabe destacar que el tema lo hicimos nosotros porque era algo que escuchábamos, que se hablaba bastante. El tema no fue propuesto por una persona, sino fue un acuerdo de todo el grupo. Y teníamos varios temas que podíamos tratar, pero como esto era algo que se estaba hablando bastante porque iban a las elecciones y todo eso, fue el tema que decidimos. Era un tema realmente polémico en el momento y como el programa justamente trabaja y no tiene subjetividad, o sea, usamos probabilidad subjetiva porque usamos el grado de confianza de las personas y la opinión de la gente, pero en el caso, o sea, en términos generales no perdona a nadie, o sea, sacan los resultados matemáticos, específicamente matemáticos, entonces nos encontramos con varias sorpresas. Nos encontramos con una primera etapa de consulta. Trabajamos con 10 eventos propuestos por las personas, por los participantes, y en esos 10 eventos lo que se trata es suponer que sucedería 10 años después de aprobada esta reforma constitucional. Utilizaremos la probabilidad de ocurrencia, la pertinencia y la autoevaluación de cada uno de los participantes. La probabilidad de ocurrencia es cuánto creía la persona que podría ocurrir determinado evento, y eso lo manejamos en un margen del 1 al 100%. El grado de pertinencia sería qué tanto tiene que ver el evento con la reforma. Si, por ejemplo, si tenía
baja pertinencia es porque creen Que no tiene que no tiene mucho que ver con la ley, con la reforma constitucional y que pasaría igualmente. Y si tiene mucha pertinencia sería que pasaría específicamente por la reforma. Y la autoevaluación, que lo que pedimos es que cada uno que se gestionara la encuesta se autoevaluara del 1 al 9 qué conocimiento él creía que tenía sobre el tema. Tenemos un ejemplito más. Sí, tenemos un ejemplo. Después tenemos la selección de eventos, que no lo hicimos nosotros, en realidad no elegimos el evento, lo eligió el programa y lo hizo en base a media y Y a la desviación. desviación típica, que era, por ejemplo, en el evento 1, acá estaba la media, y en relación a 20 y 20. No se podía pasar del 20 y el programa lo seleccionó, por eso nos quedaron 4 eventos en la parte negativa, ¿no? En la parte positiva, y en la parte negativa 6 eventos. Lo seleccionó automáticamente el programa. Si ya se pasaba de 20, ya no tenían validez para seguir el programa. Eso es porque hay ciertos eventos que están muy dispersos de la media, entonces el programa no los toma en cuenta. O sea, que el promedio de distancia de la media fuera menor que 20. Sí, déjenme precisar una cosa. El programa nos calculó la media de la desviación típica, ¿cierto? Y que eso tiene que ver con la dispersión de los datos, ¿no? Dispersión es porque alguien le puede atribuir probabilidad de ocurrencia 5% a un evento. Un evento sería, por ejemplo, que aumente la seguridad, ¿verdad? Si se aprueba la ley, aumenta la seguridad ciudadana. Sería un evento. Un participante le puede atribuir un 5% y otro le puede atribuir un 95%. Eso estaría muy disperso si fuera así. Entonces, como nosotros queremos analizar la convergencia, el programa nos calcula una media de las opiniones y una desviación típica. Aquellos eventos que tenían una desviación típica mayor que 20, que se alejaban de la media más de 20 unidades, nosotros los descartamos, ¿cierto? Y seleccionamos los que tenían una desviación típica menor que 20. En la segunda etapa de consulta era la matriz de impactos cruzados, que lo explicó el profesor hace un rato, que era cómo influye un evento sobre el otro, o sea, la relación que tenían los eventos. Que más adelante tenemos un ejemplo y lo vamos a compartir. Estos fueron los 10 eventos que propuso la persona encuestada. Profesionalización de menores como criminales. Este evento sería que piensan que los menores van a salir criminales, digamos, a convertirse. Estigmatización de menores que hayan estado presos. 3. Sobrepoblación en las cárceles. 4. La estigmatización sería como marcar al menor. Claro, ¿cómo lo vería? Un tipo de discriminación capaz, o sea, que ya queda marcado ante la sociedad porque estuvo preso. 4. Aumenta la seguridad ciudadana. No sé qué decir. Sí. Mayores utilizarán menores de 16 para delinquir. 6. Reinserción de jóvenes al sistema educativo por concientización. 7. Aumenta la responsabilidad y conciencia entre los jóvenes. 8. Disminuye las posibilidades de reinserción de menores infractores en la sociedad. 9. Disminuye criminalidad de menores. Y 10. Mayor responsabilidad de padres con respecto a sus hijos. Estos serían los 10 eventos que teníamos. Había entre negativos y positivos. Como pueden observar, hay eventos que serían favorables, ¿no? Cosas buenas que ocurrirían si se aprobara la ley, otros que Y serían hay cosas otros malas. que son malas. Que a su vez todas pueden ser cuestionables, las que son buenas y las que son malas. Y también vemos Esas en son esos opiniones, ¿no? O eventos, sea, Son opiniones. ahí va. en esos eventos también vemos cómo estaba mal informada la sociedad, ¿no? Porque eso de que aumentaría, de que los criminales saldrían peor después de estar presos, era porque creían que mayores y menores iban a estar presos, entonces que iban a aprender. Claro, y el aumento de la cárcel. Como vimos en una de las partes de la reforma constitucional, vimos que no iban a estar juntos. Claro. Lo mismo con la sobrepoblación de cárcel. No podía darse. Un detalle también que se me ocurre a mí, o sea, cuando dice que los, como es, mayores usarían a los menores de 16. Si los, digamos, quieren usar, ya los usan hoy. Sí. O sea, no van a esperar a que salga eso para poder usarlo. El evento era así, que hoy
usan a menores de 18, la mayoría. Usan. Claro, pero, Y tendría que... entonces, que al bajar la imputabilidad, hay que empezar a usar menores de 16. pero creo que ya los usan, y que si los quieren usar, ya los usan hoy. Usan de 14, 15, ¿no? Claro, Yo creo que en realidad lo que están diciendo No es porque la ley que haga que- no, lo que están analizando es un posible escenario que la ley pudiera, si saliera, promover justamente eso, no que si ya ocurre ahora no, que a lo mejor eso Claro, de aquí a reforzaría. 10 años Ahí va. pasaría. Es como si se baja el rango, porque si la ley le baja 10 años, va a empezar a Porque se utilizar está los menores. analizando, ¿será que la ley mismo va a promover más Entendí eso? perfectamente. Yo lo que digo es que está eso. No, Yo claro, te entendí Me que parece ya pasa. que es lo mismo. porque Claro. realmente Por eso tremendamente mismo las discutible. personas le dan Nosotros relación. aceptamos la opinión de Ahí, son opiniones. que son claro, que son polémicos, discutibles. Y no- Esa es la gracia también. La sobrepoblación de las cárceles se podría ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista que la gente decía que los menores iban a ir a las cárceles y desde el punto de vista de que cuando, o sea, los menores, por ejemplo, un menor de 17 años comete un delito, lo mandan al centro, o sea, al centro donde los van a mandar y bueno, y hasta ahí pues, hasta que cumpla la mayoría de edad tiene que estar ahí porque es para menores de edad. Entonces se lo mandaría a la cárcel. También ocurriría una sobrepoblación en ese caso, pero serían casos primos. Esto es un ejemplo de la primera etapa de consulta. Esta es la primera etapa, el primer formulario, digamos, que le mandamos al encuestado para que completara. Y acá estaban los 10 eventos al cual le tenían que atribuir una cierta probabilidad, una cierta pertinencia y una autoevaluación. Este encuestado era un abogado. Y ahí están los valores Los valores que le atribuyó a cada evento. Fíjense que la autoevaluación es alta porque él es abogado y está al tanto de todas estas cosas, pero nosotros también entrevistamos jóvenes, comerciantes, entonces, Sí, entonces sobre determinado evento, él igual tenía que atribuirle un porcentaje de ocurrencia futura, el que a él le pareciera, un grado de pertinencia, que es lo que tiene que ver con el tema, pero si él no se creía muy seguro en el tema, si no sabía, se atribuía una autoevaluación baja, que era de 1 a 9, si uno estaba seguro se atribuía, tenía que llenar igual, pero se atribuía una autoevaluación baja, entonces estos son cálculos ponderados. Sí. ¿Discriminaron el porcentaje de autoevaluación general? ¿Cómo? Claro, todos los encuestados, ¿qué autoevaluación hacen? ¿Cómo dices tú? Claro, No. encuestado se dio X por Tipo puntaje, promedio de la otro se dio tal, otro se dio tal, o sea, ese universo de entrevistados, ¿qué tan, no, ¿Qué tanto sabe? qué tanto creen ellos saber? Creen ellos, ¿está? Dicen ellos que saben, porque En realidad no es lo que saben, dicen dicen ellos que saben. O sea, a mí lo que me interesa, a mí personalmente, es saber, yo tengo una hipótesis sobre lo que es el uruguayo en general, ¿no? Me parece que cree que sabe mucho más de lo que sabe. Entonces me intriga en particular ese dato porque me gustaría constatar mi hipótesis, o sea, ver si la mayoría de la gente dijo que sabe muchísimo, ¿no? Claro. Me encantaría, si después tienen ese dato, pásenmelo porque me gustaría saber. Si en realidad no lo hicimos, pero lo deberíamos hacer, porque es A mí me interesante. parece que dependería de la profesión, por ejemplo. No, yo no quiero saber eso, porque, digamos, yo soy profesional y también conozco otros profesionales y no me parece garantía de saber, digamos, de demasiado. No me parece garantía. Entonces, me gustaría saber, solamente por curiosidad, qué tanto se valoran a sí mismos, digamos, ¿no? Qué tanto valoran su opinión los Porque que... saber sobre eso sabía casi nadie. Porque no había mucha información. Bueno, entonces quiero saber esa gente qué opinión tiene sobre sí misma, digamos, sobre la importancia de su opinión, Un digamos. entrevistado, por ejemplo, se daba autoevaluaciones bajas porque no tenía mucho conocimiento de eso, entonces fue sincero y dijo tanto y tanto. No es solamente una cuestión de sinceridad, a veces es una cuestión de conciencia. Hay gente, digamos, otro dato interesante sería ver
justamente, seguramente, otra hipótesis que tengo es la gente que tiene más conocimiento tiende a evaluar como menos importante su opinión porque tiene más conciencia de todo lo que le falta saber. Mientras el que menos sabe piensa que sabe un montón porque no sabe que no sabe. Si nos contaba una chiquilina, Gabriela, la unas alumnas de insisto medicina querían conversar contigo, no sé si le digo que le llaman, ¿no? Que espere. que la vecina le decía a la madre, preguntando que sabía, digamos, nada así, y la madre como que le creyó todo eso, pero en realidad no era nada de eso, así. Escuchan por ahí, creen que las cosas así. En realidad quería aclarar una cosa, el programa en sí se basa en todo este tipo de datos, tanto la probabilidad como la pertinencia, como la autoevaluación, pero no nos da datos por separado, el programa lo hace todo junto. En realidad el programa se basa en todo esto para calcular la media y todo esto de los eventos y para hacer la matriz de impactos cruzados también, pero no nos da datos por separado, nos da todo en conclusión. Claro, pero no debe ser muy difícil de hacer. Lo podemos hacer por separado, sí. Sí, lo vamos a hacer. Es una buena idea esa. ¿Seguimos? Sí. Este es un ejemplo de la segunda etapa de consulta, donde teníamos aquello del impacto cruzado, que era qué relación tenía un evento o cómo influía sobre el otro. Se dan valores entre 5 y menos 5. Pasando por el seno siempre. Siempre pasando. A ver, vamos a tener un poquito. Nosotros justamente seleccionamos este participante porque es bastante polémico, por ejemplo. En realidad se debería mirar así. Si ocurre el evento 1, si ocurre el evento 1, que es la profesionalización de los menores, ¿no? ¿Cómo incide en el evento 2, que es la estigmatización? O sea, ¿aumenta la estigmatización o disminuye la estigmatización? Yo, por ejemplo, pondría 0, a mí me parece que no tiene. Yo le pondría un 0, porque a mí me parece que no, la profesionalización con la estigmatización, yo leo como dos cosas lejanas. Pero, por ejemplo, esta persona le atribuyó un -1, quiere decir que al ocurrir la profesionalización disminuiría levemente la estigmatización. Nosotros justamente seleccionamos este porque entendemos que está un poco distorsionado de lo que nosotros por lo menos opinaríamos acá. Por ejemplo, sigamos, otro ejemplo, si ocurre la profesionalización de menores, ¿qué va a pasar con la sobrepoblación de las cárceles? Este es incoherente, va a aumentar, o sea, aumento sería de 1 a 5 y que disminuye sería de -1 a -5. Entonces, si hay profesionalización, la sobrepoblación de las cárceles francamente va a aumentar, ¿no? Eso a los efectos de ilustrar un poco. Y el -5 allí me puso, que no aumenta para nada la seguridad. Por ejemplo, que si hay profesionalización, disminuye francamente, disminuye al máximo la seguridad. Que sería incoherente también, ¿no? De todo. Aparte es el límite, -5. No, de repente no lo entendió bien. Eso queremos aclarar también. Nosotros por una cuestión de tiempo no tuvimos tiempo de hacer una segunda ronda con este participante. Es probable que muchos no hayan entendido bien. Creo que no lo entendió bien. Creo que no es fácil. Estos son los resultados a favor. Este es el cuadro que nos dio el programa FUMA. Y acá vemos dónde se ubican los eventos. En el cuadro número 1, que es el naranja, serían los eventos de explicación. El cuadro número 2, que es el rojo, son los eventos más probables, que en este caso tenemos 3. En el caso del cuadrado verde, que es el número 3, tenemos eventos autónomos, que significan que no tienen relación con los otros eventos. Y en el caso del cuadrado amarillo, que es el número 4, tenemos los eventos de resultado. Nosotros, en base a esto, más adelante tenemos las conclusiones, pero aclarar que motricidad es la capacidad de un evento influir sobre los otros. Si ocurre ese evento, un evento de alta motricidad, cuando ocurre ese evento, favorece a que ocurran los demás. La dependencia es contrario, la capacidad de ser influenciado por la ocurrencia de los demás. Estamos hablando todo de futuro, ¿verdad? Si ocurre o no ocurre, probabilidades de ocurrencia. Estos 4
En estos 4 cuadros hay que, para una decisión estratégica hay que atender todo, pero por ejemplo, por distintas cosas. A este cuadro hay que atenderlo porque es la mayor probabilidad, la probabilidad aumenta según una flecha, ¿no? Estos eventos que están en este cuadro son los que más probablemente van a ocurrir. Se llaman derivación, además coligación, son de alta dependencia y alta motricidad, son capaces de influenciar la ocurrencia de los otros eventos y muy capaces de ser influenciados. Estos son los eventos de explicación, quiere decir que cualquier acción que se haga sobre estos eventos va a influir sobre el resto del sistema, tienen alta motricidad. Acá están los eventos autónomos, los que serían un poco independientes del resto, de lo que ocurre en el resto, que en este caso no hay ninguno. Y acá están los eventos de resultados, ¿no? Gran dependencia y baja motricidad. Acá lo mismo para los resultados en contra. Lo mismo para los que estaban en contra de la ley. Aquí no aparece ninguno como motriz, aparecen estos 3 de alta probabilidad, aparecen como resultados autónomos, fíjense ustedes, de la estigmatización, ¿no? Para este grupo de opinión, la estigmatización. Y el 3, que es la sobrepoblación de las clases, sería autónomo del resto de los eventos. Pero eso nosotros lo tenemos detallado. Sí, ahora pasamos a las conclusiones. Estos son los escenarios que nos dio el programa, luego de haber ingresado todos los datos. En el escenario 1 es el escenario más probable, donde tenemos un 37,2%, donde ocurrirían los 4 eventos que el programa seleccionó en base a la media que citamos acá. El programa seleccionó la estigmatización, el aumento de la seguridad y el aumento de la responsabilidad de los padres hacia sus hijos y la disminución de la criminalidad. Y en el evento más probable, con 37%, ocurren los 3, pero nosotros planteamos que el escenario número 2, con un 15,6%, la mitad prácticamente, debería ser el ideal, donde no ocurra la estigmatización. Ocurre aumento de seguridad, Sí. Pero que no ocurra la estigmatización. Ese sería el escenario ideal, pero no es el más probable. En este caso vemos que no es el más probable. Yo insisto en el concepto de prospección. No es que vaya a ocurrir esto tiene un 37%, esto un 15%. Inclusive el escenario ideal en este caso no es el más probable. Entonces, ¿qué se puede hacer estratégicamente en 10 años para corregir esa tendencia? Acá lo mismo para las personas que estaban en contra. En este caso nos presentó bastante más escenarios que en el otro. En el otro eran apenas 16, acá tenemos muchos. Donde el escenario 1 es el más probable con un 15%, donde ocurre la profesionalización de menores, la estigmatización y la sobrepoblación de las cárceles. Estas son las personas que estaban en contra. Pensaban que esto iría a ocurrir si se aprobara. Y tenemos el escenario 2 con un 7%, donde ocurren estas 3 y además también la reinserción de los jóvenes a la educación. Como que en este caso el escenario 1 corresponde con el escenario ideal, ¿no? Es el más coherente. Es el más coherente para Con respecto a los que estaban en contra. Claro, es lo más coherente para las personas que están en contra, que digan eso. Aclaro que esto es de orden exponencial, es 2 a la n. N es el número de eventos, entonces el otro era 2 a la 4, porque había 4 eventos. Y la cantidad de escenarios, ¿no? Y esto sería 2 a la 6. El programa nos seleccionó en este caso 6 eventos en base a la media. Digamos acá. En el otro nos había seleccionado 4. De 10 nos quedamos. Ahora tenemos las conclusiones a favor. La estigmatización es un evento de explicación que influye sobre el resto de los eventos. O sea, si la estigmatización cambia, influye sobre todo el resto de los eventos. Esto es lo que veníamos viendo en los cuadritos. Estaba en el primero a favor
No se obtuvo ningún evento de resultado ni tampoco alguno autónomo. Quedó eso. Y los eventos con mayor probabilidad a tener en cuenta por una cuestión de estrategia son aumento de seguridad, aumento de responsabilidad y disminuye la criminalidad, que fue la sorpresa que nos encontramos, porque las personas que estaban en contra, en el estudio de la gráfica, salieron más probables esos eventos. Esa fue una de las sorpresas que nos encontramos, que como que el programa no perdona a nadie, o sea, son totalmente objetivos, en base a la opinión de las personas. Yo quiero destacar este evento, me parece muy interesante que este grupo piensa, en definitiva piensa, ¿no? Que grupalmente piensa que de la estigmatización dependen todos los otros eventos. Es interesante, ¿no? Como que la estigmatización... Como que cambiando eso, cambiamos todos los otros eventos. Claro. Como que disminuiría la criminalidad. Claro, Sí, como sí. que no ocurriría en los otros eventos si no ocurriera eso. Ellos consideran como evento de explicación la estigmatización de todo lo otro, Claro. de todo el sistema. Ahora las conclusiones en contra. En las conclusiones en contra no se obtuvo ningún evento de explicación. En la explicación, por ejemplo, que vimos recién de la estigmatización en el caso de a favor, los resultados son contradictorios. Si bien tienen puntos a favor o en contra, no piensan que se solucione con la aprobación del proyecto de reforma constitucional. O sea, ellos creen que hay cosas que deberían venir primero o otros cambios, pero que con la reforma no modificaría eso ni para mejor ni para peor. Son como neutros. Claro, como que no solucionan el problema con la reforma. La prostitución de menores como criminales es un evento de resultado. Ellos consideran que esto es lo que ocurriría básicamente. Y que aumenta la seguridad es casi un evento de resultado, o sea que está en el margen, está casi como el anterior, como el de profesionalización de menores. Y consideran que la estigmatización y la sobrepoblación de las cárceles tienen poca relación con los otros eventos, o sea, son eventos autónomos. Sí, totalmente opuesto, ¿no? Porque en el otro era la estigmatización, Claro. justamente, y acá... Es que ellos estaban a favor y estos están en Claro. contra, entonces vemos bien